empezar explicando hoy lo que es una homología. La homología se define como la transformación geométrica en la que a una figura dada le corresponde otra que llamamos homóloga, con estas características. En este primer dibujo podemos ver cómo dos figuras son homólogas cuando sus puntos homólogos A' están siempre alineados con un punto fijo llamado O, centro de homología, y a través de un eje. Otra forma de definir una homología es cuando las rectas R', R', que pasan por los puntos A' y A'B', se cortan en una recta fija llamada eje de homología. Veamos un ejemplo práctico de la homología. En este caso tenemos la figura F, que es un triángulo de lados ABC, y queremos obtener la figura homóloga. En este caso concreto nos han dado la figura y nos han dado un punto homólogo. Ese punto homólogo está en una recta contenida R', R', con lo cual ya nos está dando unos cuantos datos que nos pueden ayudar a determinar los otros dos puntos A' y B'. Empecemos por el punto A. En todos los casos de homología, siempre el punto homólogo va a estar en la recta que une el centro de homología con ese punto. En esa recta, en un punto de esa recta, va a estar el punto homólogo A'. ¿Dónde en este caso? Pues vamos a ver. Si R contiene al punto A y al punto B, R' va a contener igualmente al punto B' que tenemos aquí, y en este caso al punto A' que va a estar aquí. ¿Por qué? Porque si B está contenido en R, B' va a estar contenido en R', y A' lo mismo. A está contenido en R, A' va a estar contenido en R'. ¿Qué nos faltaría por determinar? El punto C. Para obtener el punto C utilizamos otra recta auxiliar cualquiera, en este caso que nos resulte cómoda según la posición del dibujo. En este caso, por ejemplo, CB. Si yo utilizo la recta, vamos a llamar S, esa recta auxiliar S va a cortar en un punto del eje, llamémosle punto 1. Bien, esa recta S contiene a B y contiene a C, y por tanto en la figura homóloga va a contener a B' y a C'. Como B' ya lo tenemos, sabemos que desde ese punto uniendo con B, aquí tendremos la recta S'. Consecuentemente, donde corte, en este caso ahora mismo, O, que es el centro de homología, con C, y esa recta corte con la recta S', ahí vamos a tener el punto C'. Y por tanto tenemos nuestra figura ya de lados A', B', C', que hemos determinado antes aquí. Esta figura será la figura homóloga de la anterior, llamada F'. Veamos a continuación algunos elementos característicos de la homología. Concretamente, las rectas límite de la homología, que es un elemento importante que va a salir en muchos ejercicios y que nos va a ayudar a determinar en bastantes ocasiones resolver ejercicios de homología. Se llama recta límite L al lugar geométrico de los puntos homólogos del infinito de la segunda figura o figura prima. Se llama recta límite L' al lugar geométrico de los puntos homólogos de los del infinito de la primera figura. Las rectas L y L' van a ser siempre paralelas al eje, y la distancia de L' a O es la misma que de L al eje.
Este es un dato esencial que veremos a continuación y que nos va a ayudar a determinar esta figura. Veamos lo primero cómo determinar en este pequeño ejemplo cómo se obtienen las rectas límite a través de dos rectas que nos dan. Nos dan las rectas R y R' y nos piden determinar la recta L o recta límite. Se hace simplemente hacer una paralela a R' desde O. Vamos a suponer que el punto está ahí arriba. Bien, pues si hacemos una paralela a R', donde corte con la continuación de R, ahí va a estar un punto de la recta límite, punto 1. Hemos dicho anteriormente que la recta límite está siempre en una paralela al eje y por tanto por ese punto 1 marcaríamos lo que sería la recta límite L. Y tenemos un dato, ¿vale? La recta L. Vamos a hallar a continuación lo mismo como se obtendría la recta L'. Simplemente se haría una paralela a R, por el punto O. Hacemos una paralela a R por O y continuamos la recta R' hasta que se corta en un punto 2, y a partir de ese punto haríamos de nuevo una paralela al eje. Y ahí tendríamos L'. De tal manera que de esta forma podemos apreciar que la distancia de L' a O, esta distancia, es la misma que de L al eje. Es un dato esencial para determinar las rectas límite que nos pueden ayudar a resolver algunos ejercicios. Este elemento o esta figura que se obtiene uniendo los puntos 1 o 2, este punto de aquí que no lo hemos llamado de ninguna manera, pero bueno, esta figura es a la que llamamos paralelogramo fundamental de la homología. A continuación veremos algunas formas de establecer una homología. Esta sería la forma más sencilla, en la que nos dan el eje y dos puntos homólogos A'. Otra posibilidad sería que nos dieran una recta R'. En todos los casos, el sentido de los datos son ayudas que nos pueden contribuir a determinar la solución, pero siempre nos van a dar una figura, no nos van a dar solamente un punto. El sentido de la homología es que nos den una figura para transformarla en otra. Y esta suele ser la forma más común de darlo. Una tercera posibilidad es cuando nos dan un centro de homología, un eje y una recta límite. A partir de esos datos podemos obtener también cualquier figura. A continuación podemos ver algunas propiedades de la homología. En este primer caso, por ejemplo, tenemos como todas las rectas que se cortan en un mismo punto de la recta límite tienen sus homólogas paralelas a la dirección, en este caso OP. Veamos cómo esas dos rectas R y S se cortan en un punto de la recta límite que llamamos P, y por tanto sus figuras o sus rectas homólogas estarán en una dirección
paralela a OP. Ese es un dato muy importante porque nos puede ayudar a resolver en muchas ocasiones ejercicios. Veamos otras propiedades. En homología se conservan los puntos de tangencia, el orden de los polígonos y el grado de las curvas. No se conservan el paralelismo, ni los ángulos, ni los centros de las curvas, ni los ejes de las mismas. Hay una excepción cuando hablamos de no se conserva el paralelismo. La excepción es en los casos en que los lados, por ejemplo, de un polígono sean paralelos al eje. Si son paralelos al eje, en la figura homóloga también van a ser paralelos al eje. Es este el ejemplo que tenemos a continuación. Fijaos que tenemos una figura que es ABC, cuyo lado AC es paralelo al eje. Esta figura automáticamente también va a ser paralela en la homología, en la parte homóloga. Digamos, si ahora por ejemplo cogemos una recta R', y supongamos que ahí tenemos el punto C, el lado AC, como aquí es paralelo al eje, aquí también lo va a ser. Por tanto, desde C' podríamos hacer una paralela y al unir con O y con A tendríamos ahí A'. Por tanto, cuando la figura que tengamos tenga algún lado paralelo al eje, también va a ser paralelo en la parte homóloga. Finalmente nos quedaría determinar el punto B, que claramente en este caso, como B está contenido en R, al unir con B va a estar sobre R'. Concretamente estaría ahí. Y habríamos completado otra figura cuya característica esencial, en este caso F', es que tiene un lado que es paralelo al eje. Ya lo era en la parte de la figura dada, F, y se obtiene igualmente en la figura obtenida, F'. Para completar este vídeo de iniciación a la homología, vamos a hacer un ejercicio tipo en el que tenemos una recta límite, el eje, el centro de homología y una figura, en este caso un triángulo. Otro elemento que no hemos comentado es que si un punto está sobre el eje, su homólogo también va a coincidir sobre el eje, con lo cual ahí el punto homólogo B' estaría automáticamente en el mismo lugar. Bien, para hacer el resto de la figura tendríamos que utilizar, como hemos visto anteriormente, algún lado auxiliar o alguna recta auxiliar que nos ayude a determinar la solución. Siempre, dependiendo de la figura donde esté colocada, debemos buscar cuál es la mejor forma de utilizar una recta que no se nos haga del dibujo. En este caso, por ejemplo, que está un poco en el límite, podríamos utilizar la recta CB. En este caso, la recta CB va a cortar en un punto la recta límite, llamémosle recta R. Esa recta va a contener a C y a B, y por tanto va a contener a B' y a C'. Como B' ya lo tenemos, de lo que hacemos es que unimos desde este punto, llamémosle 1, unimos con el punto O y hacemos una paralela a esta recta 1O desde este punto donde corta al eje, que en este caso coincide también con el punto B. Al hacer una paralela a esa recta por ese punto, aquí tendremos la recta R'. Y por tanto, podremos determinar el punto C simplemente uniendo O con C hasta que corta a la recta R'. Ahí tendremos C'. Si C estaba contenida en R, C' va a estar contenida en R'. Finalmente, nos bastaría ya determinar solamente A. Volvemos a coger otra recta auxiliar, o bien que contenga a C o bien que contenga a B, dependiendo de la comodidad de nuestro dibujo. Vamos a coger, por ejemplo, en este caso, la recta AC.
Ahí vamos a tener un punto, vamos a llamar la recta S. Desde este punto uniríamos con O y haríamos una paralela a ese punto, llamémosle 2O, desde el punto donde corte al eje. De tal manera que si todo está bien hecho, comprobamos que como efectivamente la recta S contiene AC, la recta S' va a contener AC', que es un punto que hemos determinado anteriormente con la recta R. Esta va a ser la recta S'. Como S contiene AC, S' también va a contener AC' y A' va a estar en S', uniendo simplemente O con A. Hasta que corte a S y ahí vamos a tener A'. Y por tanto habríamos obtenido la figura de lados B', C', A'. Esto sería la figura F' homóloga de la anterior.